Vamos a ver si esta sí quiere otra vez. ¿Sale? Porque nos harían ya dormido. Ya me estresé. Bueno, vamos a ver. Estamos trabajando. La hipersensibilidad tipo 1, decíamos, mediada por monoglobulina E y por silocimatos. Vamos a ver que las manifestaciones clínicas más frecuentes van a ser, lo primero, la urticaria aguda. La urticaria aguda la entendemos como síndromes que afectan a la piel, síntomas de afectación térmica, ¿sale? Y que estos síntomas de afectación térmica se conocen como algo denominado rash cutáneo, es decir, su principal síntoma es, aquí lo ponemos entre comillas, como comezón, ¿no? Presenta gran cantidad de comezón. Y que normalmente esta urticaria aguda va a estar apareciendo de manera inicial en el tronco, es decir, en el tórax, y en el abdomen. Principalmente, y que después puede diseminarse a las extremidades, pero principalmente va a aparecer la urticaria aguda en el rash, en el tronco, el tórax y en el abdomen. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que puede ser un denominado broncoespasmo alérgico. Recuerda que los bronquios tienen calibre en particular. Ese calibre en particular va a determinar el flujo que llega al interior de los alveolos. Y ese calibre del bronco va a poder aumentar o disminuir dependiendo las necesidades del aire, ¿no? Pero sobre todo la reacción al ambiente. Entonces, normalmente cuando nosotros estamos frío, temperatura del frío, genera un broncoespasmo, es decir, que se cierren ligeramente esos bronquios para protección de la vía aérea inferior. En el caso de la reacción de hipersensibilidad, ese broncoespasmo es una constricción, causada por los medicamentos, por la alergia, pero que puede ser sostenida. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú sales de tu casa al frío, el broncoespasmo es pasajero. De momento, ¡fum! Ahí, el frío, se están en tus bronquios, pero ya por un proceso de, digamos, acomodación, de adaptación, regresan a su calibre normal. En el caso de un broncoespasmo alérgico, este se genera mediante un broncoespasmo sostenido que puede ser desde unos minutos hasta largo tiempo y que puede poner en peligro la vida del paciente. ¿Sale? Otro es el angioedema. El angioedema es una expresión igual, una situación clínica que afecta a la piel, pero que afecta a piel y mucosas, donde no solo afecta el tejido dérmico, sino va a afectar principalmente los componentes vasculares, las arterias de llanocribre, que desencadenan una vasodilatación sostenida.
Acuérdate que en el caso de la infección, en un paso inicial, decíamos el ejemplo del mosquito. Cuando te pica un mosquito, la lava del mosco es si nos vuelve a sacar lo que ya le vamos a dejar porque ya está muy incómodo para trabajar. El edema es una afectación de solo de la como tal, sino también que incluye el territorio o tejido vascular. En este caso, a las arteriolas de menor calibre que están destinadas en la piel y en la mucosa. Esto, les decía, cuando se da el proceso de inflamación inicial, debe haber una vasodilatación para haber un aporte sanguíneo mayor y por ende mayor cantidad de células sanguíneas puedan llegar a la zona de donde se lo pero después de este proceso de vasodilatación debe haber un proceso de broncoconstricción, es decir, se cierran las para evitar la diseminación del patógeno. Esto sucede de una manera, se limita el proceso. En el caso del angioedema, es un proceso paulatino. La vasodilatación se mantiene establecida durante mucho tiempo, entonces el paciente empieza a tener efectos desde inmediatos hasta largo plazo. El angioedema se caracteriza por ser una presentación dentro de las situaciones alérgicas de manera acelerada o tardía inclusive, ¿vale? O el más grave de todos estos es la anafilaxia. La anafilaxia es una situación de hipersensibilidad tipo 1 clínica en donde puede haber una afectación desde varios órganos. La anafilaxia lo veremos más adelante más a profundidad. Se presentan afectaciones en diversos órganos. No solo, siempre va a haber un componente dérmico en la anafilaxia, pero puede haber afectaciones orgánicas múltiples, y que pueden incluso generar algo que se denomina falla orgánica. ¿Vale? La anafilaxia es una cuestión a cierto punto límite entre lo que puede ser rescatable y lo que puede ser falla orgánica generalizada, que se denomina síndrome anafiláctico, por ejemplo. ¿Vale? En la anafilaxia sí hay un componente dérmico en la orgánica múltiple, pero todavía nos da chance de poderlo intervenir. Pero ya cuando se genera un síndrome anafiláctico severo, la falla orgánica es múltiple y generalizada, y que si no actuamos de manera inmediata puede desencadenar en la muerte de nuestro paciente. ¿Sale? Ahora, aquí la urticaria normalmente, déjeme borrar esto, la urticaria tiende a estar presente principalmente en reacciones inmediatas
inmediatas y aceleradas. Normalmente, si se presenta una reacción de urticaria, estas hasta cierto punto no son graves. O sea, si solo el paciente presenta urticaria como un elemento aislado, les decía, se presenta normalmente en cuestiones de tipo inmediatas, aceleradas y no son graves. El broncoespasmo alérgico va a estar presente en reacciones de tipo inmediata y aceleradas. Es decir, desde el primer minuto y hasta las 72 horas. Normalmente, la mayoría de las veces, siempre se presenta aquí. Dependiendo del grado de broncoespasmo que tenga el paciente, puede poner en riesgo la vida del paciente. Sí, les decía, dependiendo del grado de broncoespasmo que presente. Puede ser desde una ligera hipoxia que presente el paciente hasta una situación de broncoespasmo generalizado que el paciente entre en paro respiratorio. ¿Vale? El angiodema es una situación que se presenta normalmente en reacciones de tipo acelerada y tardía, principalmente en las aceleradas. Normalmente el paciente empieza a presentar el angiodema en situaciones de 3 o 4 horas después de que tuvieron el evento con el contacto con el medicamento. El angiodema es una de las eventos muy, así lo voy a poner entre comillas, se ve muy exagerado, pero que afortunadamente no pone en riesgo la vida del paciente. No pone en riesgo la vida del paciente. Si se dan cuenta, ahorita, estos eventos pueden estar de manera individual. O sea, puede presentar el paciente urticaria, puede presentar broncoespasmo o angiodema. En la anafilaxia, les había dicho, se presenta siempre un proceso de tipo dérmico. ¿Qué quiere decir? Que en la anafilaxia pueden estar presentes la urticaria, puede estar presente el angiodema, puede estar presente el broncoespasmo. Este siempre va a estar presente, el broncoespasmo, y sobre todo una afectación orgánica múltiple, es decir, un órgano que no podemos ver. Es decir, que pueda fallar el corazón, pueda fallar el sistema nervioso central, puedan fallar los riñones, pueda fallar el hígado, ¿me explico? Entonces, la anafilaxia, evidentemente, es una situación grave y que cuando se presenta el choque anafiláctico, hablamos de una situación que puede ser incluso mortal. Acuérdate que cuando hablamos de una situación de shock o de choque, es porque hay una afectación orgánica generalizada. Entonces, ustedes pueden hablar de un shock hipovolémico por pérdida de sangre, un choque séptico por una infección, y en este caso, un choque anafiláctico por una reacción de alergia severa que no solo afecta la cuestión pulmonar, la cuestión dérmica, sino también afecta el funcionamiento de órganos vitales para el funcionamiento corporal. Entonces, la anafilaxia puede ir desde lo más manejable, con combinación de alguno de estos componentes, el paciente, pero el paciente puede presentar alguno de estos tres tipos: urticaria, broncoespasmo, edema.
Si esta situación se presenta de manera aislada, solo urticaria, solo broncoespasmo, angioedema, es una reacción que podemos manejar más tranquilamente. Si el paciente presenta más de uno de estos síntomas, es decir, al mismo tiempo presenta urticaria, broncoespasmo y angioedema, ya no estamos hablando de una aislado, estamos hablando de anafilaxia. Entonces, la anafilaxia per se es un alto riesgo para el paciente. Si además de estos tres elementos hay alguna afectación a otro órgano, como el sistema nervioso o el sistema cardiovascular, ya hablamos de un choque anafiláctico. Entonces, si el paciente presenta urticaria por sí sola, solita nada más, puede ser no tan grave, no es tan grave y lo podemos manejar. El broncoespasmo se presenta de manera aislada, es algo que sí puede poner en riesgo al paciente, pero si actuamos lo podemos sacar rápidamente. Si el paciente solo presenta angioedema, normalmente es una situación que no puede en riesgo la vida del paciente. Pero si presenta anafilaxia, debemos actuar de manera rápida y enérgica porque podemos evolucionar a choque anafiláctico y ahí, aunque tengamos el medicamento necesario, la mayoría de las veces puede el paciente perder la vida porque es un efecto muy rápido y muy exacerbado de esta situación. Aquí, ¿hay dudas con lo que se ha platicado hasta el momento? Profe, ¿y puede sufrir como convulsiones o algo así? Aquí hablamos entonces, Cari, lo que les decía, afectación orgánica múltiple. Una de ellas, si la afectación es a nivel neurológico, una de las sintomatologías es que el paciente empieza a convulsionar. Si la afectación es al sistema cardiovascular, puede entrar en paro cardíaco. Si la afectación es al sistema pulmonar, puede dejar de respirar. Esos son los más evidentes, es algo que podemos ver, ¿no? Que el paciente convulsione, deje de latir su corazón o deje de respirar. Pero si afecta, por ejemplo, sus riñones, es algo que no podemos ver. O sea, si afecta el hígado, no es algo que podamos ver. Si afecta la función digestiva, no es algo que podamos ver. Entonces, si el paciente presenta anafilaxia, tenemos que tener en cuenta que puede evolucionar a una afectación orgánica que a lo mejor no podemos ver, pero que si llega a ese choque anafiláctico, el riesgo de perder la vida es muy, muy alto. No sé si hay algún otro comentario. No, no, profe, gracias. Dale, pues. Entonces, aquí ahorita les enseño una imagen de cómo se ve el angioedema. ¿Ya vieron cómo está? Y de verdad el angioedema de todas, bueno, de las tres sencillas, lo que es la urticaria, déjenme poner aquí mi cursor, mi señalador. ¿Dónde está? Entonces, de estas tres, que hasta cierto punto son las más menos complicadas, ¿no? La urticaria, por ejemplo, el angioedema es, les decía, muy aparatoso, ¿no? El paciente te habla y te dice, y normalmente aquí es un angioedema muy generalizado. Y que vean, la mayoría de las veces tiende a ser un poco limitado a una de la cara, es decir, hacia el lado derecho. Es difícil de presentar como en esta imagen que es generalístico. Los párpados, tanto superior como inferior, y inflamación de los labios. Y literal, el paciente se ve como que estuviera a punto de reventar los labios. Se ven muy enrojecidos, muy congestionados. Incluso los párpados se pueden inflamar tanto que el paciente pierde un poco la visión, no puede ver. Decía mi maestro de farmacología, parece que el paciente acaba de salir de un round de boxeo con el Canelo Álvarez, ¿no? En este caso, bueno, a mí me daba otro ejemplo, ¿no? Aquí para que ustedes lo comprendan. Se echó un round ahí con el Canelo Álvarez y bajó así bien golpeado la estación, ¿no? Les decía, a diferencia de otros eventos,
el angioedema tiende a ser muy aparatoso, pero no tan riesgoso, siempre y cuando se presente de manera aislada, si no tenga otra sintomatología. ¿Cómo podemos saber que el paciente tiene un broncoespasmo? Es decir, que se están cerrando sus bronquios. ¿Cómo podemos determinar que el paciente no está ventilando adecuadamente? De entrada, el paciente te puede decir que siente dificultad para respirar, pero algo que vemos claramente cuando un paciente tiene obstrucción de la vía aérea, algo que se conoce como sibilancias. Recuerda que nuestro árbol bronquial no tiene, digamos, obstrucciones o impedimentos para que el aire circule al interior de este árbol bronquial. Cuando se disminuye el calibre de estos bronquios, el paso del aire se ve entorpecido y es como cuando pasa en la casa, ¿no? Si está haciendo mucho aire afuera de nuestra casa y medio abrimos un poquito la ventana, ese aire que entra por ese filo de la ventana hace un ruido, como que silba, ¿no? Un chiflido. Entonces, el paciente que presenta broncoespasmo alérgico va a empezar a tener sibilancia, es decir, al momento de respirar se va a escuchar un ruido al momento que mete aire. Y claramente ya es perceptible incluso sin el estetoscopio, ¿no? Silba su pecho. Y ahí nos podemos dar en cuenta que el paciente tiene un broncoespasmo. Y en el caso de la anafilaxia, bueno, es una combinación de varios elementos como incluida la urticaria, el broncoespasmo, el angioedema y que tiene que ver con afectaciones orgánicas de algún otro tipo. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Ok. Dentro de estas mismas reacciones de hipersensibilidad tipo 2, les decía que aproximadamente el 90% de las reacciones de anafilácticas sistémicas incluyen compromiso cutáneo, como enrojecimiento generalizado, prurito, urticaria. ¿Sale? Aquí es importante entender que el hecho de que un paciente presente la urticaria o el rash cutáneo, hay que evaluarlo que no vaya a evolucionar a una cuestión de tipo anafiláctico. ¿Sale? Porque, decía, el componente bélico o el componente de la afectación en la piel prácticamente 90% presente en las reacciones de tipo anafiláctica, es decir, de alergia generalizada. Y entonces uno de los que nos puede llamar la atención es que el paciente presente este tipo de lesiones, ¿sale? Que son de tipo ronchas, no solo la mancha roja, sino se ve una elevación de la roncha, aumento de temperatura, enrojecimiento, rubor, hipertermia y con alto grado de comezón. Les decía, normalmente ese tipo de lesiones van a empezar, se limitan al tórax, el abdomen, pero que si vemos que se aparecen de manera generalizada en tórax, abdomen y extremidades, nos puede indicar una reacción alérgica bastante severa. Vamos a hablar ahora de las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, ¿vale? Pues en estas reacciones de hipersensibilidad tipo 2, que son mediadas por IgG o IgM, mediados con complemento, acuérdate que son anticuerpos específicos con unos elementos secundarios de apoyo al sistema nervioso, al sistema de vigilancia inmunológica que se denomina complemento. Estas, en combinación, se denominan reacciones de tipo citotóxicas. ¿Por qué citotóxicas? Porque veíamos que causan lisis celular, es decir, muerte de las células, en este caso, de la persona que los está padeciendo.
¿Le puede regresar, por favor? Ya Gracias. le regresé, ya le regresé. Viste, te leí el pensamiento. Dije, me va a pedir que le regrese. Ya le regresé. Hasta hizo adrede el pro. ¿Hasta qué, perdón? Hasta lo hace adrede. Pues para que despierten. Ya saben que aquí la única manera que veo que despiertan es cuando les digo, voy a pasar lista, les voy a dejar tarea o le paso rápido la diapositiva. Así está hasta como que agarran aire. Estamos despiertos, doctor. Ya le puede cambiar, gracias. Qué amables, gracias. Entonces, decíamos que son reacciones de tipo citotóxico porque generan muerte o lisis celular. Y acuérdate que la mayoría de estas reacciones de hipersensibilidad tipo 2 van encaminadas a las células sanguíneas más frecuentemente. Es decir, destrucción de eritrocitos, destrucción de neutrófilos o de esa parte de las células blancas o incluso destrucción de las plaquetas. Entonces, ¿qué sucede? Dice que una célula circulante en sangre o dentro de la médula ósea se ve afectada únicamente por ser una espectadora casual. Recuerda que nuestras células de defensa van circulando por el sistema linfático y el sistema circulatorio. Decía un maestro, ¿no? Hay tranquilas buscando un amor, ¿no? Van tranquilas en su función de vigilancia inmunológica. Entonces, en este momento, ella no anda buscando ni nada, simplemente en este vigilancia, en esta función, se encuentra con el fármaco, pero principalmente con el complejo fármaco con proteína. O sea, cuando ya el fármaco está aptenizado, ¿no? Entonces, la célula iba tranquilamente ahí haciendo su chamba y de momento, ¡fum!, se encuentra con el complejo fármaco proteína aptenizado. Y entonces se adhiere este complejo a algún receptor de la célula de inmunológica de vigilancia, ¿sale? Lo que genera o reactiva esta célula, la reconoce como antígeno y genera activación del sistema o del complejo inmunitario. Específicamente como del complemento. Y tiene como consecuencia la lisis de la célula. ¿Qué quiere decir? Le voy a regresar tantito, ¿no? Entonces está aquí tu celulita tranquilamente, ¿no? Está aquí tu célula tranquilamente. Normalmente puede ser sistema inmunológico, pero puede ser cualquier tipo de célula, incluso en este caso una célula hematológica, un eritrocito, anda ahí tranquila buscando un amor. Aquí anda el complejo fármaco proteína de transporte, que ya es un apteno, ¿no? Aquí así tranquilo. Y entonces resulta que la célula va tranquilita y haciendo su vida, y de momento resulta que tiene aquí un receptor para el cual este complejo en particular, farmacoproteína, se puede adherir, ¿no? Se le pega. Así como muchos de sus exnovios, que por más que se lo quieren zafar, ahí están de chichis pegados a ustedes, y entonces se les pega el fármaco, el complejo farmacoproteína a un receptor de la célula, y por aquí hay unas sustancias que se denominan complemento, unas sustancias que se denominan complemento o inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, que están activadas, y entonces estas dos dicen, esta célula tiene esta situación en su membrana, es una molécula señalizadora, y entonces van actuando sobre la célula, porque la pobre célula Doctor, tiene que destacar por el simple hecho de ser. doctor, no sé si Me vas a soy yo, señalizar. pero escucha muy distorsionado. O sea, no solamente es, no sé si es mi internet o no sé si los demás escuchan, pero escucha muy, muy distorsionado. Sí, se escucha distorsionado. No,
Sí, doctor. ¿Será que yo también los escucho a ustedes distorsionados? Ha de ser su internet. Profe, se escucha muy cortado todo. Sí, no se alcanza como que a entender muy bien. Bueno, yo no lo entiendo muy bien. Ya, de plano. Ya, mejor voy a tomar mi chocolate caliente que me estoy tomando en este momento. Invite, profe. A ver, Provecho. Pues ya de gracias. desayunar. Ay, miren, en mi cámara. Ahí está, miren. El Hugo, mi tacita de la Hugo. Todo hoy es Hugo. Todo hoy es Hugo. ¿No? Entonces ahí está. A su salud, chocolatito caliente. A ver, ¿ya me escuchan mejor No, en este pequeño inter que hicimos? no, profe. ¿Eh? No. ¿No? ¿Nada? Ya se escucha un poco mejor. Es un- Bueno, ya no. Olvídelo. Contésteme siquiera. Es que No se se le escuchaba nada. ¿Nada? ¿Y ahora sí? Y ahora sí, ya. Ay, más o Ay, de veras, menos. esto. Pues leve, ¿no? Pues digo, de lo perdido, de lo recogido. A ver, repito entonces. Decíamos que una célula, así, tranquila, linda y hermosa y encantadora, que anda ahí buscando un amor, tiene un receptor, como muchas células. Y entonces resulta que anda ahí el complejo fármaco-proteína, ya ahí interactuado, y resulta que, pues, porque por la mala suerte, ¿no? Este complejo se profe, ya adhiere está a un cortando. receptor en Otra vez no se particular escucha bien. en la célula, y que esto Profe se está quejando con el micro apagado. dice Ángel que me escucho como Optimus Prime. Es Madonna. No, pero es que más cuenta que pasa mal, si lo van a escuchar bien. ¿Va? Yo ya lo escucho mejor. ¿Ya? Ya, profe. Ya escucha mejor. ¿Vale? Ay, 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 ay. Escúchame, ¿verdad? Ese sí. Que digo. Ay, 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 quiero jalar los cabellos. Digo, ya ni sé ni cómo va a quedar este pobre. Ahí vienen los tamales. Ese sí. Ponle tamales. A ver, pues vamos a jugar, no sé qué. Ya me estresé demasiado. Voy a apagar la cámara porque a lo mejor también está jalando red. Entonces, les repetía. Célula tranquila, en paz, sin ningún problema. Va circulando tranquilamente y por alguna situación se topa con el complejo fármaco-proteína y ya tiene el carácter de apteno, acuérdate, ya tiene la cualidad de ser apteno, y entonces se une este complejo fármaco-proteína a algún receptor de nuestra pobre celulita. El que se una este complejo fármaco-proteína al receptor de la célula, aunque la pobre célula no tenga ni la menor idea de lo que sucede, esto genera una señal para la inmunoglobulina G o IM y para algunos elementos del complemento que dicen, ah, caray, esta célula
es ajena, esta célula es un intruso, es decir, hay un desconocimiento. Y entonces la inmunoglobulina G, M y el complemento van sobre la célula y generan una lisis celular, muerte, ¿no? Como decía Pancho Villa, primero mato y luego averiguo. Y entonces esta generación de complejos de adhesión de farmacoproteína receptores en células que no tienen nada que ver, genera lisis de partes orgánicas. Principalmente este proceso va a estar más presente, por decirlo así, o más frecuentemente presente en las células sanguíneas. Y tiene su razón de ser, porque en las células sanguíneas pues, es donde va circulando el complejo farmacoproteína y que fácilmente se pueden unir a receptores de eritrocitos, de neutrófilos o de plaquetas. ¿Sale? ¿Quedó claro este asunto? ¿Sí quedó claro? O ya tampoco ni me oyen, ni me pelan. Sí, Doc, se quedó claro. Entonces, lo que les decía, entonces el fármaco y el complejo del sistema inmunitario se adhieren a EDA de tal manera que la activación inmunitaria del complejo tiene como consecuencia la lisis de la célula. O sea, se muere la pobre célula. Entonces me dicen si le puedo cambiar esta diapositiva. Sí, Doc. No, todavía no, Doc. Está bien, doctor. Vean, ahí está. Ahí está. Ahora sí ya le puede cambiar, Doc. Vale, vale. Luego, vamos a hablar ahora de la hipersensibilidad tipo 3. La hipersensibilidad tipo 3 va a estar generada por lo que denominan las famosas enfermedades del suero. Y esta se va a dar por producción de complejos inmunitarios circulantes. Dice acá, complejos solubles antígeno-anticuerpo. Entonces les decía, normalmente, acuérdate, en nuestro plasma, nuestra sangre, van circulando cierta cantidad de inmunoglobulinas o anticuerpos para facilitar la vigilancia inmunológica. Bueno, en algunos casos, cuando estos anticuerpos de vigilancia se topan con un complejo fármaco-proteína, en este caso un fármaco que ya ha sido aptenizado, se combinan con ellos. ¿Se acuerdan que las inmunoglobulinas tienen la capacidad de unirse a algunos antígenos mediante sitios en particular o sitios de activación? ¿No? Que recuerden que la inmunoglobulina tiene la forma de un... Y entonces esas dos tenacitas son los sitios de acoplamiento con los antígenos. Bueno, entonces estos anticuerpos se unen al complejo fármaco-proteína, pero en vez de inactivarlos, en vez de destruirlos, se genera una molécula de alto peso molecular, muy alto peso molecular. Y entonces este complejo anticuerpo, fármaco o antígeno de alto peso molecular, en lugar de poder circular por la sangre para poder ser eliminados o inactivados, se precipitan. ¿Qué quiere decir? Se van hacia abajo por peso, como por gravedad en cualquier líquido, se van para abajo. Entonces, estos complejos se van depositando en las membranas endoteliales.
¿Sale? Y entonces, estos depósitos de membranas, de este depósito de complejos, generan una lesión local en el tejido donde se van depositando o acumulando. Entonces, decía, las lesiones patológicas se desarrollan a partir del depósito de esos complejos, principalmente ¿dónde? Pues donde está más a punto o más en contacto. Es la lámina elástica de las arterias, es decir, la parte endotelial, el recubrimiento de nuestras arteriolas, en los glomérulos, que es en el riñón, en los cartílagos articulares y en las membranas basales cutáneas. ¿Qué es esto? La lámina elástica de las arterias, acuérdate que nos facilita el poder tener cierta distensión y contracción y evitar que se generen coágulos al interior de las arterias o las arteriolas. Entonces, estos complejos inmunitarios de alto peso molecular en esta lámina elástica de las arterias puede generar la propensión al desarrollo de coágulos o de trombos al interior de las arterias. El glomérulo, ¿ya vieron fisiología renal? ¿Ya vieron la fisiología renal con el doctor Salvador? Chamacos, ¿ya vieron fisiología renal? No, sí, creo que ya. ¿Ya? Bueno. ¿Cuál es la función del glomérulo? ¿Para qué nos sirve el glomérulo? ¿Me escucha? No, no te escucho. Apenas te escuché que dijiste, ¿me escucha? Ah, perdón. Son como vías que están ubicadas en el riñón. Ok, pero ¿cuál es la función específica del glomérulo? Acuérdate que el glomérulo forma parte de la nefrona. La nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Filtrar. Y el glomérulo, filtrar, exactamente. Entonces, el glomérulo es una pequeña red vascular que su función es estar en contacto con toda la circulación sanguínea y es una pequeña redecilla. Y esa pequeña redecilla tiene poros o fenestraciones que van a permitir pasar evidentemente el plasma, todo el agua, y moléculas de menor tamaño a 4 micras. Entonces, todas las moléculas que sean mayores a 4 micras se quedan ahí detenidas y se pueden ser reabsorbidas. ¿Como cuáles? Ciertas moléculas de glucosa, proteínas y células sanguíneas se detienen en este glomérulo y solo pasan moléculas de bajo peso que son las de desecho, como la creatinina, la urea, el ácido úrico y algunas otras sustancias. Entonces, todo lo que es proteínas, células y glucosa se reabsorbe, se queda en esa coladerita, por decirlo así, y se regresa para circulación general para aprovecharlo. Cuando entonces su función es filtrar, pero cuando estos complejos hidrosolubles se depositan en las membranas tan delgadas como la del glomérulo, generan irritación e inflamación local, lo que conlleva a que esa redecilla, a esa red o esa malla de filtración, sus poros se vean abiertos, se vean exagerados en tamaño, se rompan, se abren, y entonces el glomérulo ya deja pasar todo. Y entonces deja pasar proteínas, deja pasar células y deja pasar gran cantidad de glucosa. Y entonces es algo que se denomina insuficiencia renal. Cuando el glomérulo deja de filtrar adecuadamente todos los elementos, genera dos cosas: pérdida de esos elementos y daño a mayor grado en las membranas glomerulares. En los cartílagos articulares, la membrana sinovial es la que resulta afectada, y acuérdate que la membrana sinovial y el cartílago articular tienen como función evitar el roce de las superficies articulares y generar un movimiento adecuado en las articulaciones. Cuando esto sucede, el depósito de estas sustancias va a generar invariablemente inflamación en la articulación. Entonces, el proceso, por ejemplo, de la artritis reumatoide es un proceso de hipersensibilidad tipo 3, donde el ácido úrico y algunos procesos de proteína C reactiva se depositan en las articulaciones, lo que genera inflamación
genera dolor y limitación del movimiento. Otro tipo de medicamentos que se depositan en la membrana basal cutánea, es decir, en la unión entre la dermis y la epidermis, lo que va a favorecer una atrofia de la piel o, en su caso, hiperpigmentación. Algunos complejos fármaco-anticuerpo tienden a tener un color. Cuando se depositan en esta zona de la piel, generan hiperpigmentación de la misma. ¿Sale? Los fármacos más implicados en este tipo de reacciones del suero, enfermedad del suero, son la penicilina, las sulfonamidas, algunos AINES, ¿vale? Hidantoínas, el metronidazol, las cefalosporinas, ¿sale? Entonces, aquí se cumple lo que les había dicho. Prácticamente, la mayoría, el grupo farmacológico que más está implicado en reacciones de hipersensibilidad son los antibióticos. Penicilinas, sulfonamidas, metronidazol, cefalosporinas y aparte los AINES. Entonces, ¿qué grupos farmacológicos van a recetar más ustedes? Antibióticos y AINES. Entonces, tenemos que estar al pendiente de este tipo de reacciones, pues evidentemente, ¿sale? ¿Ya le puedo cambiar? Sí, doctor, gracias. Ok. Finalmente hablaremos de la hipersensibilidad tipo 4. Acuérdate que esta hipersensibilidad tipo 4 también está mediada por elementos químicos. ¿Sale? Aquí, ojo, les decía, son reacciones de hipersensibilidad un tanto tardías, la mayoría del tipo 4, y está mediada por, a veces, linfocitos sensibilizados. Acuérdate, cuando hablamos de tardío, es más allá de las 72 horas. Y normalmente las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, dice acá, a través de linfocitos sensibilizados. ¿Qué quiere decir? Que normalmente en una sola primera intención de este contacto con estos linfocitos, no hay una reacción tan exacerbada. Pero cuando hay un contacto continuo, ¿sale? En una segunda, tercera, cuarta intención, es cuando el linfocito, ahora sí, que estaba predispuesto, puede generar una respuesta inmunológica bastante exagerada. Y la enfermedad principalmente conocida se denomina como dermatitis alérgica por contacto. Y es una reacción inmunopatológica tipo 4 clásica. ¿Sale? Ahora, hasta aquí lo vamos a dejar, porque a partir de esta vamos a hacer el enlace para la siguiente clase. Entonces, como tarea, en su libretita, van a investigar, en su tarea, van a investigar lo que es van a investigar acerca del síndrome de Stevens-Johnson. Síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, de aquí van a buscar qué es su definición. Lo que se llama patología, es decir, cómo se genera el síndrome de Stevens-Johnson, sus síntomas clínicos y su tratamiento.
¿Sale? Entonces, una investigación en la libreta del síndrome de Steven Johnson, que implica definición, patología, es decir, cómo se forma esta situación o por qué surge, cuál es la sintomatología clínica de esta entidad y el tratamiento para esta entidad clínica. ¿Cuándo se sube, Doc? ¿Vale? Esto lo tendrán para subir a más tardar a las 9 de la mañana, digo, a las 11 de la mañana del día jueves, que es cuando empezamos la clase. ¿Sale? Entonces, para que quede claro, esta tareita queda para máximo subirla al momento de la clase de el siguiente jueves. Así es, Iván, yo ahorita formulo el apartado para que puedan subir. Les repito, es investigación en la libreta y tendrán que subir la fotito a la plataforma, ¿vale? Vale, vayan colocando la palabra presente en el chat, ahora sí, para que vayan a tener su asistencia. Repasen esto, por favor. Yo sé que hoy fue una sesión un tanto